Zuli Marcela Bautista, muchísimas gracias por darte un tiempo esta mañana aquí en California y mañana todavía en Colombia, me imagino, Sí, todavía. para charlar un poquitín acerca de nuestras experiencias con esta situación de la pandemia del coronavirus y un poco el impacto que está teniendo en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues lo dicho, muchísimas gracias y quizá podemos empezar pidiéndote que te presentes y nos digas un poco cuál es tu contexto institucional, docente específico y el lugar donde vives, ¿vale? De acuerdo. Adelante. Mi nombre es Zuli Bautista. Soy docente hace como unos 12, 14 años. Trabajo en este momento, soy docente del sector oficial en Bogotá, Colombia. Y a su vez soy docente de cátedra en la Universidad de La Salle. Trabajo en un colegio femenino que se llama Colegio Técnico Menorá. Este colegio pues es, como ya lo mencioné, del sector público. Tengo 35 años y bueno, pues esa sería como mi presentación. Gracias. El colegio del sector público ¿cuál es el contexto socioeconómico de tus estudiantes en ese colegio? Bueno, este colegio es fundado hace 46, 7 años más o menos por la Fundación Menorá, que es una comunidad de mujeres judías, que es una alianza entre lo público y lo privado. Y ellas lo que buscan es como ayudar o contribuir con el desarrollo del país a través del colegio y de otras actividades que ellas realizan. Ellas ofrecen becas a las estudiantes de alimentación, de transporte, de uniformes y útiles escolares y tienen un proyecto extracurricular los sábados. Y el sistema oficial pues está encargado de la planta docente y pues toda la parte de gestión que viene directriz del distrito. Ah, qué ¿Sí? interesante. Sí, es Pero, bastante. ¿es confesional o es aconfesional el colegio? No, es confesional. Ellos solamente gestionan los recursos para ese tipo de ayudas económicas Ah, a las estudiantes. muy ¿Sí? bien. Qué Sí, es bien, uno de los pocos colegios que tiene ese tipo de alianzas y digamos que esto ha ayudado mucho a las niñas en su desarrollo emocional y en los resultados que ha tenido el colegio. Digamos que el colegio en los últimos años siempre ha estado posicionado en uno de los mejores colegios a nivel distrital y nacional. fíjate. Este, y eso también hace que tenga una particularidad que las niñas no solo sean del contexto local, o sea, no es decir, no es de los barrios aledaños, sino que hay muchas niñas que vienen de otras localidades. Bogotá tiene 20 localidades, pero por estar clasificado en uno de los mejores colegios hacen que muchas niñas quieran estar en ese colegio o que papás quieran que sus hijas estén vinculadas allí. Entonces, Ah, hay niñas de todas las localidades de Bogotá, digamos, de la mayoría de ajá. localidades. Uh-huh. Entonces, el contexto socioeconómico Es muy de ese diverso. colegio, Podemos tener niñas de estrato 1, 2, 3. Es bastante diverso. estrato 1, 2, 3, no estoy familiarizado con el Ah, esquema. bueno, acá tenemos, digamos, la ciudad se estratifica. Uno son las familias que tienen menos accesibilidad o tienen menos recursos y en la medida que va subiendo, pues son las familias que tienen más capacidad económica Esa. para poder tener una calidad de vida mejor. Uh-huh. Y por entender completamente bien, colegio quiere decir que es preuniversitario. ¿De qué edades estamos hablando? Ah, no, es el colegio acá en Colombia, este colegio tiene primera infancia, tiene primaria y tiene secundaria. Estamos hablando de niñas desde los 5 años hasta los 15 años, 16 años. Ah, caray. Y el colegio pues Ajá. también tiene otra alianza que es con el SENA, que es educación eh, para el trabajo, y ellas están con un énfasis en contabilidad y secretariado. Ah, fantástico. Contabilidad y secretariado. Sí, sí, En los sí. 2 últimos años que aquí es 10º y 11. Son aplicaciones muy prácticas, ¿no? De conocimiento. Exacto. Qué estupendo. Y entonces, ¿esto lo combinas en tu práctica docente con la enseñanza a nivel universitario? Exacto, y también en mi otra parte de tiempo tengo ciertas horas en la Universidad de La Salle.
Y soy Y, egresada de la Universidad de La Salle, ese es muy mi bien, alma eso. mater. Sí, señor. ¿Y en qué área estás enseñando en la universidad? En lenguas modernas, en la Facultad de Ah, Educación, en el programa de lenguas lenguas modernas. extranjeras. Ujú, extranjeras. En métodos de enseñanza, a lo mejor. ¿Qué materias sueles dar Tengo lengua y comunicación uno y 2 de los primeros semestres. en los primeros semestres? Qué Sí. bien. Y Pues prácticas, acompaño un grupo de prácticas, los que van a ser futuros docentes. Si no te importa que nos centráramos inicialmente en el colegio, Sí, me gustaría no hay problema. que nos cuentes un poquito cómo ha sido la vivencia de la pandemia, qué tan grave ha sido, qué tan dramático ha sido, a lo mejor para algunos de tus estudiantes, y cómo ha actuado el colegio institucionalmente y luego en tu práctica personal para lidiar, ¿no? Con a lo mejor lo que dice el gobierno que hay que hacer y Ok, cómo ha sido la pues experiencia. esto fue un cambio bastante abrupto, digamos que se dio en cuestión de un fin de semana. El viernes nos reunió la rectora y el viernes esto fue, digamos que salimos ya a las casas el 16 de marzo, es decir, ese fin de semana anterior ella nos reunió, nos dijo que por favor estuviéramos el sábado, que es pues, un día que usualmente no laboramos, Sí. porque necesitábamos pensarnos qué íbamos a hacer para la posible cuarentena que íbamos a estar. Yo trabajo los sábados con el grupo que te comento que acompaño de prácticas, entonces no podía estar en el colegio. Entonces la directriz fue como tienes que desarrollar un trabajo para 2 semanas, entonces pues hazlo en tu tiempo, pero eso tiene que estar el domingo en la tarde en los correos para podernos organizar. Ah, Bueno, entonces después de las prácticas llegué a mi casa a trabajar en eso. El lunes todavía fuimos al colegio, pero ya no estaban citadas las estudiantes. El domingo en la noche habló el presidente diciendo que ya todos los colegios y las universidades entraban en un momento de cuarentena, de de cuarentena. aislamiento, entonces que pues no iban a las escuelas, a las universidades. Nosotros sí asistimos al colegio para terminar esa organización que teníamos. Y pues es un contexto bastante particular, es decir, yo puedo diferenciar entre lo que es la universidad, que fueron 3 días para capacitarnos la modalidad de lo virtual, la plataforma que ellos ya tienen establecida, entonces Sí. fue como muy práctico. Pero en el colegio, debido a la cantidad de niñas que tenemos y no todas tienen acceso, digamos, a Internet, entonces teníamos que pensarlo de una manera diferente, no podíamos solamente validar la herramienta virtual. Entonces empezamos a desarrollar, fue como unos cuadernillos. El primer Ah, cuadernillo abarcaba 2 semanas y era como de repaso porque estábamos precisamente en cierre del primer periodo. Acá en este colegio trabajamos 4 bimestres 4 bimestres. Ujú. y era el cierre, se nos venía la entrega de boletines, pero pues todo fue parado en ese momento. Wow. Entonces decíamos, no, pues hagamos ese cuadernillo como también un plan de mejoramiento para aquellos niños que no alcanzaron a obtener los conocimientos o las habilidades que pretendíamos desarrollar en el aula. Y bueno, y tras de eso, pues han venido cambios, maneras de trabajo, mirar cómo, bueno, las estadísticas, cuántas niñas se pueden conectar, cuántas sí les está llegando la información, cuántas definitivamente no, empezar a llamar, a abrir grupos de WhatsApp, reuniones con los maestros y también pues es otra vertiente que es a esto y es cuántas familias, aparte de esto educativo, es que ya no pueden salir a trabajar, no tienen un recurso económico, necesitan un mercado, entonces es bastante compleja la situación con la educación pública, pues porque se nota la brecha, es decir, esto evidenció esa inequidad que hay en la educación Mm, mhm. y, y cómo entrar a resolver otros tipos de problemas pues que toca hacerles frente, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ¿estos cuadernillos son cuadernillos físicos o son digitales y parte físicos o un poco por Estos cuadernillos los tenemos en un Drive y el Drive se sube en la página del colegio Ajá. y las niñas lo pueden descargar, ¿cierto? Ah, Las niñas tienen más o menos como 14 asignaturas que ven, entonces las dividimos, 7 para la primera semana y las otras 7 en la segunda semana. Entonces tiene como ajá. cuadernillo uno y cuadernillo 2, ¿sí? Y Sí. la idea es que ellas las actividades que van resolviendo
le toman foto, nos las envían a unos correos que abrimos como curso grado 701, jornada mañana, porque el colegio tiene jornada mañana y jornada tarde. Ya. Y nos van llegando las evidencias a los correos y pues todo el día nosotros estamos respondiendo los correos, revisando ese material. Revisando los materiales. Exacto. Y entonces, ¿podrías hablar un poquito más de la cuestión, de la cuestión esta de ¿no? La diferencia entre los que tienen acceso o no? ¿Esto qué tan problemático está siendo para cuántos de tus estudiantes? Bueno, tenemos más o menos un promedio por salón, tenemos aulas con 40 estudiantes, aproximadamente 40-43, Ajá, y digamos que hay 2 o 3 niñas que no se logran conectar o mirar con esa, ya. trabajar con esta cartilla. Entonces, la decisión que ha tomado el colegio es imprimir, fotocopiar las cartillas y Ajá, mirar de qué modo se puede llegar a esa casa y entregarle el cuadernillo a la niña. claro, claro, Exacto. O pues, o si el papá o la mamá le queda fácil acercarse al colegio y recoger su cartilla. claro. Y que se convierte un poco en una dinámica porque la estudiante tendrá que desarrollar sus trabajos y después entregarlos, ¿no? Para que se puedan revisar Mira que es muy interesante porque pues ahí uno siempre de profesor siempre está pidiendo que el papá esté acompañando, que esté pendiente del proceso de aprendizaje de sus hijos y ahorita la fuerza está generando esa dinámica. Entonces, por ajá, ejemplo, con estas niñas, ellas pues también somos muy flexibles que ellas no pueden estar enviando las evidencias porque si tienen dificultades de acceso a la virtualidad. Entonces, pues ellas están haciendo un trabajo, si es posible lo retornan al colegio y nosotros miramos cómo podemos acceder a eso, o si no, nos toca esperar hasta cuando volvamos a la hasta, escuela. claro. Inicialmente dicen 31 de mayo se acaba cuarentena para los colegios y retornaríamos. Y pues Ajá. habría que hacer un proceso allí con estas chiquitas que tienen esta condición diferente. Ojalá, de verdad que les deseo lo mejor en Colombia. Los números no se ven tan mal como en otros países, pero bueno, sigue habiendo, ¿no? La Pues situación. Ujú, pero te digo también que es el colegio, ¿no? Porque me he comunicado con otros profes que son profesores también oficiales de colegios a la periferia o en localidades que son más vulnerables y el nivel o la cifra de acceso es bastante mínima. Entonces, eso ya, depende de la condición o del contexto de cada colegio. claro, claro. Sí. Zuli, y te iba a preguntar, en algunos casos, en algunos países, hay situaciones domésticas que son bastante por debajo de lo ideal, ¿no? Inclusive Ujú. hay lugares en los que la violencia doméstica ha aumentado y hay muchas presiones, ¿no? A veces asumimos, quédate en casa, pero a lo mejor la casa no es No el es el mejor lugar lugar para el seguro. estudiante, para desgraciadamente, ¿no? Es la realidad de algunas familias, es la realidad que a veces no se toma en cuenta cuando se generan estas políticas. ¿Cómo están viviendo esa realidad en el contexto socioeconómico tan diverso que tienen en tu colegio? Bueno, sí han aumentado los casos, digamos, de agresión intrafamiliar. Se Ujú. han hecho un reporte en Bogotá que han aumentado. Digamos que allí se han hecho algunas cartillas desde orientación, desde el grupo de orientación, para mirar cómo tratar en casa, también orientar a los papás cómo hacer con sus hijos que están en casa y que ahora ya no es solamente son los 20 minutos cuando llegan después del trabajo, sino son 3 horas que se están dedicando a sus hijos y acompañar ese proceso de tareas. Eh, entonces, en una primera medida, o sea, eso es como brindar una guía, una orientación pedagógica para los papás. Y lo otro, pues, es tener como una comunicación más asertiva con las estudiantes. Muchos maestros han abierto grupos de WhatsApp y pues tú sabes que los niños son muy espontáneos o muy naturales y Sí, en algunos casos cuando ellos no sienten como la seguridad de casa, pues sienten como un acompañamiento o una protección del maestro, del profesor. Entonces, cuando se presenta alguna información de agresión, pues se eleva la alerta a las instituciones que están a cargo de eso. claro. No conozco que haya habido este tipo de situación en el colegio hasta Ujú. el momento, pero pues Sí, así son claro. como los protocolos a proceder. Pero eso, que es una situación que
el colegio tiene presente. Vamos, si no te importa, mover un poco ahora la atención, Zuli, a tu práctica individual, ¿no? Tú eres Sí. una profesora y maestra que vas todos los días a la escuela, ves a tus estudiantes, 43 en el salón de clase. Ese contacto directo es fantástico porque tú puedes ir leyéndolos. Y ahora de repente, ya no. ¿Cómo estudiar como docente? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo organizas tu trabajo? ¿Cómo hablas con las chicas, con las estudiantes? Bueno, inicialmente, como te comento, estaba eh, la dinámica de los cuadernillos. Entonces, pues ahí lo que procuré fue usar un lenguaje muy familiar como para que la niña cuando esté leyendo eso sienta que se lo estoy leyendo yo y no, Mm, no es ujú, cualquier libro, ¿sí? ujú, ujú. Y en los correos también trato de que el lenguaje no sea tan formal, pese a que hay una relación de maestro-estudiante, pero pues también como que ellas se sientan acompañadas. Posterior a ello, pues intenté abrir como unas aulas virtuales en Google Classroom para poder mirar si ellas se podían, o podíamos tener un encuentro virtual semanal, como para Sí. romper ese trabajo del cuadernillo. Sé que no alcanzo a llegarla a todas las niñas. En la primera sesión que tuve solamente se conectaron 20 niñas de un grupo de 43, Ah, pero cada vez, la última vez ya fueron 25, y mm, inclusive se abre el espacio, es una hora nomás que tenemos a la semana, por ejemplo, con este grupo. Y no es solamente para explicar, sino es para preguntarles cómo están, cómo se sienten, escucharles la voz, verlas en su cotidianidad, que se expresen que están aburridas, que están cansadas de hacer oficio, que son muchas tareas. Yo creo que eso también es muy saludable, o sea, ese encuentro que nos hace falta en estos momentos de cuarentena es bastante gratificante y se claro. orienta más es hacia el bienestar social que al poder llegar y decirles, bueno, ahora les voy a explicar la clase de hoy o la cartilla, pues el propósito sí es poderlas orientar y tener un momento de preguntas y respuestas, pero Ajá. creo que es más ese contacto que hace falta. Y para ellas también con sus compañeras verse en la pantalla, todas se pueden ver, les gusta. Oye, ¿y cómo manejas tantas voces? ¿Tienes control de quién habla cuándo? Pues me di cuenta que uno puede orientar ahí los micrófonos, pero pues bueno, hace parte de la experiencia. Ojalá en el salón de cara a cara pudiéramos apretar un botón y decir, a ver, niñas, silencio. Pero mira, pero mira que me pasaron los dos casos contrarios, porque en la universidad las primeras clases nadie hablaba. O sea, todo lo querían hacer por chat, no se comunicaban y están estudiando para ser profes de lengua. Yo decía, Ajá. Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? Y cuando tuve el encuentro con el colegio, todas querían hablar, todas querían comentarse lo que estaba pasando, de lo que estaban Claro, cansadas. claro, Es, claro. el contraste es bastante curioso. Oye, entonces, ¿cómo te sientes hacia el final de este bimestre? ¿Vas a volver a evaluar a tus estudiantes o estará a punto de ocurrir? ¿Crees que tus estudiantes van a rendir académicamente al mismo nivel que cuando estabas en el salón de clase? ¿O definitivamente esta disrupción va a causar una baja en el rendimiento? Sí, claro, esto va a incidir en la forma como nosotros estamos evaluando definitivamente y como ellas están eh, adquiriendo los conocimientos. Nosotros en el colegio optamos, esa primera fase que no terminamos, pues ahí ya hay algo cualitativo y esta segunda fase que estamos en cuarentena es más cuantitativo y pensar más es en el esfuerzo que la niña está haciendo, en lo que está entregando, en orientarle, en darle una retroalimentación, pero no en una evaluación de aprobó o no aprobó. Eso ya vendrá cuando nos podamos retornar a la escuela y pues ahí será el momento de mirar la brecha que dejó Mm, este tiempo ujú. y pues también uno se da cuenta que los planes de estudios pues están como también muy atiborrados de información y nos toca es mirar, bueno, qué es lo esencial, qué es lo más importante que al final del año necesitamos tener para poder sobrepasar este año académico. Sí, sí, en algunos lugares, aquí en California, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad, pues, muy, muy patente de que no podamos regresar al salón de clases en el semestre de otoño.
eh, pues porque mientras no hay una vacuna, mientras los tratamientos sean simplemente de los síntomas y no de la enfermedad, pues sigue todo muy delicado todavía. Entonces creemos que es posible que no vayamos a regresar al aula. Entonces ahí viene esta preocupación que te externaba yo del rendimiento de los estudiantes. Sí, y yo espero que no sea así, pero si ese fuera el caso, que la virtualidad de la docencia tuviera que extenderse más tiempo, eh, ¿crees que podríamos llegar a aspirar a tener los mismos niveles de rendimiento académico o que realmente va a ser un tiempo de pérdida de valor, ¿no? Ujú. Pues yo creo que es uno ubicarse desde una evaluación, no desde los contenidos, que es lo que prima usualmente en las escuelas, sino una evaluación desde el esfuerzo, desde la conectividad que tiene el estudiante. Sí, hay que responder a unos parámetros muy mínimos de qué conocimientos alcanzó el estudiante, pero yo creo que en este momento también tenemos que pensar la educación desde otra manera, desde otros criterios de evaluación. Exacto, sí. Sí. Oye, pues mira, se pasa el tiempo volando y tenemos que cerrar un poco esta charla porque estos clips son cortitos, pero no Sí, quiero claro. cerrar sin pedirte lo que le estoy pidiendo a otras personas con las que he estado charlando, que es un poco tu perspectiva como educadora, un poco ayudarnos a pensar qué cosas has descubierto que quizá convenga mantener como valores de este tiempo raro que estamos viviendo, que podamos, este, con lo que podamos enriquecer nuestra práctica docente en el futuro y qué cosas son realmente retos que esperemos que pasen pronto. ¿Qué perspectiva nos das por ahí? Bueno, pues ¿qué retos hay? Este último que me preguntas sobre la evaluación es un reto bastante grande. Mirar cómo este año vamos a lograr eh, poder tener una certeza de que lo que hicimos y lo que las niñas adquirieron es lo adecuado y lo conveniente para un próximo año. Digamos que ese es un reto bastante grande. Ujú. Eh, y también pues que me deja como reflexiones cómo pues el país, la escuela y mi práctica se tiene que pensar más en poder abarcar esa, esa brecha, esa inequidad que hay en la educación, que es muy evidente con esto que está pasando. Es, pues afortunadamente nuestro colegio tiene un porcentaje alto de cobertura, pero sí hay muchos niños que no están en este momento recibiendo una educación. No sé, yo pensaba otra vez, la radio, la televisión, que eran dispositivos para educar a la gente, ¿por qué no volverlos a retomar, no? Eso es algo que en Colombia funcionó mucho en una época por ser un país tan extenso y con tanto campo rural. La educación en los campesinos llegaba de esa manera. Y pues ahorita yo creo que hay que retomar ciertas prácticas o ciertas dinámicas que en su momento funcionaron y que ahorita, frente a esta ruptura de presencialidad, pues también nos lleva a reflexionar. Claro. Zuli, pues muchísimas gracias. Muy interesante la reflexión que nos has dado el día de hoy. Solamente me queda, pues eso, desearles que pase muy pronto esta situación, que la curva siga plana y vaya bajando pronto y que regresemos a una normalidad, a lo mejor enriquecida por esta experiencia, pero que sea pronto. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Zuli. Bueno, muchas gracias.